A partir de ahora, la hora global. Desde el paralelo 35, en Montevideo, la realidad internacional por detrás de los titulares. Conducción de Gustavo Calvo. Participan Leo Harari y Susana Mangana. La hora global. Una mirada al nuevo desorden mundial. Muy buenas tardes, amigos, bienvenidos a este pedacito de la tarde de Radio Mundo 1170M de vuestro dial, otro capítulo de la hora global, esta vez en jueves 23 de noviembre del año 2023. Estamos aquí en esta tarde de Radio Mundo, en este nuevo capítulo de la hora global, tratando de dedicar un programa a, como decimos los uruguayos muchas veces, bajar un cambio y tratar de buscar el tiempo, el espacio necesario para empezar a trabajar o pensar sobre algunos temas. Tenemos, por suerte, muy buena compañía, la mejor compañía de mi criterio para este tipo de cosas. Le damos la bienvenida a Leo Harari, que es padre de este programa. Coparticipó en la creación del mismo. Me siento casi como una especie de matrimonio contigo, de nuestro hijo. Mamma mía. Vamos a plantearlo de esa manera. Por supuesto, bienvenido, Leo. ¿Cómo andas? ¿Bien? Gracias, sí. Contento de estar aquí en este espacio global. Que al final va ese quinto año. Sí, ¿Estás contento? Sí. No arreglamos el mundo, pero podemos describir lo mal que marcha. No, igual puedo aprovechar acá al aire a quejarme de que nos están escaseando tus abrelatas, que son esas pequeñas pensamientos, digamos, en poco tiempo donde... Destapando las conservas. Exactamente, pero ¿van a volver o no? Sí, en algún momento van a volver. Esto ahora porque estoy trabajando con otros proyectos personales que llevan mucho tiempo, pero siempre en el mismo... digamos, en la misma esfera de preocupaciones. Leo, vamos a tratar de hablar de lo que está sucediendo hoy en el mundo, pero de una óptica más pensada, más yendo a las causas profundas, decía Renouven, un historiador francés que fue muy renombrado, que además es base de estudio de muchas disciplinas. Todas las cosas tienen sus causas profundas y bueno, hay que descubrirlas. Algunas son hijas de su tiempo, algunas son hijas de ideologías o de movimientos que también son hijos de su tiempo. Ahí el tiempo marca casi todo. En este caso estamos en un mundo en guerra. Lo paradigmático es hablar de Ucrania, hablar de Hamás, hablar de la Franja de Gaza. Nos olvidamos que Yemen sigue en un eterno conflicto. Nos olvidamos que la frontera entre la India y China sigue siendo siempre un territorio, no voy a decir en disputa, sino prácticamente con una especie de ejercicio bélico permanente de baja intensidad, porque siempre son pequeñas escaramuzas. Sí. Nos olvidamos también de muchos lugares de África donde el calendario se resiste a avanzar y siguen comportándose como la Edad Media europea, podríamos definirlo de esa manera. Las cruzadas, las guerras de religión, la reconquista, son varios los momentos de la historia en los que se invocó el nombre de Dios o un ser superior para justificar la violencia, muchas veces buscando una expansión militar. El Estado Islámico, que está un poco en esa sintonía, se expande por Medio Oriente en un afán de imponer un califato, ahora se expande en África también. Lejos de haber fenecido, de haberse agotado su impulso, en Medio Oriente, en la guerra de Siria cae o es borrado del mapa prácticamente muy rápido, pero en África aparece brotando otra semilla del mismo. El Islam ha sido protagonista muchas veces de esto, pero sería muy injusto tomar al Islam como único culpable de esto. Hace poco yo te comentaba fuera de micrófono, si no terminé la frase, que una muy amiga mía, pakistaní, hacíamos algunas referencias sobre Hamás y yo le explicaba que había que tratar en forma diferencial el análisis de Hamás, que es mayormente musulmán, de la OLP de Yasser Arafat, por ejemplo, que era laica, de hecho,
Y ella me decía lo siguiente, pero Gustavo, no es un tema religioso. Digo, ¿cómo no va a ser un tema religioso? Y yo ya estaba sacándome discursos sobre los chiitas, los sunitas, ¿viste? Y todo eso. Y ella me dice, jamás como otros busca el poder, utiliza la religión como excusa. Me gustaría intercambiar algunos conceptos contigo sobre eso, porque me pareció, ahora que lo pienso a la distancia, bueno, no fue tanta distancia, fue hace unas 3 o 4 semanas que hablé de esto, algo de razón hay, es decir, vemos esta religión casi permanente en boca de los militantes de la violencia, ¿es nada más que una excusa muchas veces? Linda pregunta, pero es muy particular. Antes que nada, para terminar la lista de desgracias en el planeta, no podemos olvidarnos de los haitianos. Bueno, sí, sin duda. Sin lugar a dudas, Haití es una nación que quiere ser nación, una nación que quiso ser Estado, fue el primer Estado libre, de hecho, de América, pero el destino ha querido que lo siguen sancionando por eso. Esa noria de no poder nunca terminar de existir y de estar calmo en una convivencia pacífica como los demás parece no tener fin, ¿no? Sumamos a Haití. No, era simplemente porque como ha estado presente también en otras de nuestras... Claro. Tuvimos, no quiero olvidarme, tuvimos también un tema bélico bastante relevante con problema Azerbaiyán-Armenia, ese enclave de Nagorno-Karabaj que ahora dejó de ser enclave, digamos, de hecho. Y bueno, se suceden cosas. O sea que siempre hemos estado un poco en guerra, pero es que la religión sea una excusa, no abarca todo el problema. Sin duda, en muchos conflictos es una componente importante. Que sea una simple utilización para esconder deseos de poder o de ambiciones de otro tipo, de conquista o de lo que fuera, la deja corta, porque en realidad las sociedades se mueven dentro de sistemas de creencias, y esos sistemas de creencias cumplen una función de cohesión y de explicación, muchas veces metafísica de la realidad, y otras veces sirven como bandera para ir al combate. Pero pertenece al sistema de creencias, es decir, no es simplemente una excusa o una mentira. Efectivamente que atrás hay otros intereses. Es raro que el interés sea puramente religioso. Ajá. Pero también es raro que sea únicamente la única excusa, digamos. Siempre las causas son múltiples, los objetivos son múltiples. Cuando ves las cruzadas, una parte muy importante de las cruzadas es todo lo que pasaba en camino a Jerusalén, no una vez que llegaban a Jerusalén, en donde había de todo: saqueos, robos, comercio, mezclas de sangre, porque pasaba de todo, porque pasaba mucho tiempo en el camino. Me gusta mucho eso que decís del sistema de creencias. Ahí podemos incluir incluso, si lo estás ampliando el concepto, estamos manejando otros aspectos colaterales, como puede ser el tema ideológico, por ejemplo. Claro, exactamente, iba a eso, es decir, perdón, es la spoileé. No, al contrario, estamos charlando. La religión, así como la idea que una sociedad se hace de lo que es la jerarquía o el respeto o la dignidad o la libertad, esas ideas son las que configuran las relaciones sociales. En momentos de conflicto, quienes lideran el conflicto intentan enardecer a la gente, bajar la capacidad de, digamos, el criterio racional para ponerle emoción, porque el combate exige superar instintos fuertes como el de supervivencia. Mandar a la gente a combate, mandar a la gente a poder morir, o inevitablemente morir, cosa que no le estás dando con eso la razón por la cual debe morir. Claro. Ahora, por eso los sistemas de creencias en ese caso tienden a reforzarse. Entonces esa es la bandera, la patria,
o el caudillo, o directamente Dios y los infieles, etcétera. Pero no es, por eso te digo, no es una excusa, es parte del sistema de creencias y puede ser un detonante en algún momento, efectivamente. Vos hablás con musulmanes creyentes y son gente común y corriente que creen en eso, como otros creen en el judaísmo o el catolicismo o el cristianismo o Ubandá o lo que fuera, sin tener ánimos de destruir al que no piensa como ellos. Ahí es donde está la fractura, ¿no? Ahí está. Recién hablaste de la bandera y todo eso. Dentro de sistemas de creencias incluimos los grados diferentes que puede haber de nacionalismo. Por supuesto, claro. Por más artificial que parezca, porque en realidad un sistema de creencias que incluye, por ejemplo, una religión, bueno, podemos estar hablando ahí de miles de años de creencia, o si no hay textos que soporten eso, una creencia básica en un origen derivado de algún espíritu superior o lo que fuera, no importa. Si hablamos de ideología, bueno, podemos llegar a algo elaborado desde el pensamiento, muchas veces desde el corazón, porque muchas ideologías surgen así, pero que dan también un sentido de explicación. El caso del nacionalismo es, aunque es fuerte, desde el punto de vista histórico es más endeble porque corresponde a dibujos trazados en mapas, simplemente, y sin embargo tienen esa fortaleza e incluyen el sistema de creencias. Y bueno, la Segunda Guerra Mundial está bastante marcada por el nacionalismo, y hay muchos combates así, pero si querés meter el cuchillo a fondo en esta historia, es la idea. Vamos derecho. Yo creo que hay básicamente dos grandes pilares de los sistemas de creencias, es decir, aquellos que parten las aguas, los que tienden a pensar una cosa y fabricar todo su sistema a partir de esas ideas básicas, y los que lo fabrican con otras ideas básicas. Yo identifico dos, diciendo desde ya que son simplificaciones para poder entendernos un poco mejor en la dinámica de estas cosas, pero es una simplificación gruesa, pero en mi opinión útil, y es la siguiente. Están los que piensan que en último análisis las leyes de la naturaleza marcan el curso de la historia también, y la principal de esas leyes es lo que llamamos la ley de la selva, es decir, que normalmente, naturalmente, el fuerte se come al débil, la competencia es una forma permanente de relación con los demás, y que continuamente hay ganadores y perdedores. Ganadores de territorio, ganadores de alimento, ganadores de poder, ganadores de fuerza. Y los que construyen su ideología en base a eso, diciendo que la naturaleza humana tiene su columna vertebral metido la ley de la selva, el que hay que ser el más fuerte. Charles Darwin, ¿no? Sí, pero son los que piensan todas las declinaciones posibles de la construcción de la historia a través de la confrontación. Y tú tenés los otros que piensan que es indispensable la vida en sociedad, que necesitamos a los otros, y por lo tanto que tenemos que coexistir dentro de un contrato social, para llamarlo de alguna manera, de unas reglas de juego que nos permitan contener a los que quieren copar todo y que atienda a los que van más lento en algún sector, y que exista la solidaridad como una cohesión social. Unos son lo que llamaríamos estos últimos los progresistas, y los otros son los regresistas. Cuando empezás a mirar de cerca, yo me divierto. Por ejemplo, me mostraban el otro día los peinados de Boris Johnson, de Donald Trump y de Javier Milei, y son desbordantes de pelo. Pero es lógico, es el león, es el animal más fuerte de la selva. Ellos, no hay duda de que creen en esa ley como el motor de la historia. Y son los que son regresistas en el sentido de que siempre en su discurso está: el tiempo pasado fue mejor, make
America Great Again. Ahora hubo un mensaje de Make Argentina Great Again. Make Argentina. Así mantiene las mismas letras. Fíjate que si quisiéramos decirlo del Uruguay, y en vez de poner U ponemos UR, sería Murga. Make Uruguay Great Again. Pero eso es para otra historia. Eso es para otra historia. Ellos construyen a partir de eso. El más fuerte gana y que los demás se jodan. Y básicamente, cuando llevas al extremo, son enemigos del Estado también, porque el Estado te quita un pedazo de libertad. Y libertad es uno de los temas interesantes que se discriminan en uno u otro de los sistemas de creencias. La libertad, para quien cree en la ley del más fuerte, es la libertad absoluta. Es la libertad de que el zorro pueda coexistir en el gallinero. Y bueno, mala suerte para las gallinas. En cambio, la libertad del que parte de la idea del contrato social es también algo que se somete a mi libertad, termina donde empieza la de los otros. Es una negociación. Parece que hay menos libertad, pero hay más posibilidad de vivir en sociedad. Esos dos sistemas de creencias tienen ramificaciones para todos lados y podríamos estar... Claro. Ahora, yo para provocar un poco los límites del primer sistema. De hecho, estamos en el año 2023, Leo. El mundo sigue en guerra. La historia no te está diciendo que esa naturaleza casi darwiniana del ser humano realmente es así. Está siendo así. Claro, entonces ese sistema de creencias no tiene una atadura con la realidad, digamos. Sí, el otro también. ¿El otro también? El otro también, porque desde la invención del Estado, desde la invención indispensable de la vida en sociedad, aquellos que han podido organizarla mejor han vivido mejor. No hay duda ninguna que desde las cavernas hasta hoy ha mejorado la calidad de vida de la gente, el tiempo de vida de la gente y la capacidad de comprensión y de conocimiento de la gente. Y eso todo es producto social, no individual. Si vos dejás solo al león y se comió todos los animalitos, se terminó la historia. Estamos en un proceso. Quizá estamos llegando tarde para estar a la altura de poder dominar todo lo que hemos construido, todo el desarrollo tecnológico, toda la cantidad de poder que tenemos, y sin saber muy bien cómo controlar los conflictos. Pero la existencia del Estado como reflejo del contrato social, sí, y hay las burocracias, y hay los inútiles, hay los parásitos, y ¿cómo los llaman acá? Tienen... Los ñoquis. Los ñoquis, etcétera, todo eso. Pero seguís teniendo hospitales públicos, escuelas públicas y la posibilidad de que los más vulnerables no se vayan al bombo. Y el juego de la religión, del nacionalismo, que era el otro que habíamos dicho, de la identificación, religión, nacionalismo, no me acuerdo cuál era el otro, la otra capa, se encastran en ambos sistemas de creencias, es decir. Bueno, ¿por qué? Todo el sistema de creencias ¿de quién? No son los cocodrilos, somos los seres humanos los que tenemos sistema de creencias. Los seres humanos tenemos una capacidad de raciocinio relativamente limitada. La racionalidad, la lógica, la objetivación son descubrimientos relativamente nuevos, ¿no? 25, 26 siglos. Hace 25 siglos estaban ahí comiendo pan con aceite de oliva, caminando por el Acrópolis, y tratando de darle un orden a lo que se ve. Incluso el lenguaje era más limitado, había menos palabras para decir las cosas. Y cuando menos palabras hay, menos afinado estás viendo la realidad. Pero la mayor parte de nuestro funcionamiento está condicionado por la historia de nuestra especie. Desde antes que inventáramos el lenguaje, estamos llenos de conocimientos que no tienen palabras para expresarse. Por eso la maravilla de la literatura, del cine, del arte, que te está dando pistas de cosas para las cuales aún no tenías la manera como individuo de expresarte, le dan las palabras para decir. Ese conocimiento lucha contra los más grandes miedos que tenemos como especie, como individuo, que es la incertidumbre, no saber qué va a pasar, no saber si mañana estamos vivos o no, y qué pasa cuando nos morimos.
esas cosas han buscado respuesta antes del lenguaje explícito, y son parte de preguntas que no somos todavía capaces de comprender de manera racional, y se lo atribuimos a las religiones, en donde hay algo que no necesita una explicación racional porque se hace por la fe, es decir, crees y chao. En las religiones podemos incluir, forzado pero no tanto, las propias ideologías, que de alguna manera funcionan como religión. Funcionan como religión. Siempre que no requiera, lo único que no funciona como religión es la ciencia, que tiene un método que está basado en que cada cosa que se afirma tiene que ser una cosa que se pueda demostrar que está equivocada. No podés hacer una afirmación así al cohete, tiene que ser una afirmación que esté basada en hechos o en una demostración que se pueda demostrar. Alguien puede decir estás equivocado, y eso en la religión es absolutamente prohibido, o crees o no crees. Exacto. Y de misma forma en la ideología de alguna manera, que también es un acto de fe. Son así, perfecto. La convivencia de sistemas de creencias en un mismo planeta, que es un lugar que tiene finitud, que tiene límites, es lo que vamos a tratar de ver en el próximo bloque. Amigos, los esperamos, en 2 minutos estamos con ustedes. Seguimos acá en el 1170M de vuestro dial. Estás escuchando La Hora Global, una mirada al nuevo desorden mundial. Buenas tardes, amigos, seguimos en otro capítulo de La Hora Global en este jueves 23 de noviembre del año 2023, bordeando las 15:30 horas de este jueves soleado aquí en el Paralelo 35, desde donde con Leo Harari estamos tratando de darle forma o darle un sentido que se entienda y que nosotros mismos podamos utilizar después. Yo en lo particular, todo esto me sirve como insumo, podamos utilizarlo para poder hacer análisis de nuestra realidad global. Sabemos que estamos tratando en este planeta con sociedades que en general no se llevan muy bien todas, sociedades que tienen, como dijo Leo, y voy a manejar ese concepto, te prometo, Leo, que lo voy a seguir manejando porque está muy bueno verlo desde ahí, de sistemas de creencias, más de que asentarnos o anclarnos en un concepto como ideología o religión. Hay una combinación de muchos tipos de creencias. Esto incluye ética y moral, por ejemplo, incluye muchas de las cosas que nosotros usamos como guía, como hoja de ruta para nuestro comportamiento social. Vamos a decir la verdad, o sea, nos guiamos un poco con eso, nos criamos en base a eso, criamos a nuestros hijos en base a eso. Y las sociedades empiezan a tener su propia personalidad como tienen las personas individuales. Esos sistemas de creencias, Leo, tú me explicabas que se basaban en algunos en una orientación, en una cosmovisión, podríamos decirlo así, en la pertinencia de que el hombre es el lobo del hombre, digamos, por decirlo de alguna manera, y trayendo a la mesa un autor muy relevante desde ese punto de vista. Por otro lado, ese contrato social que nos obliga a tratar de superar ese concepto para encontrar caminos de supervivencia. Ahora, yo extrapolo esto que estuvimos diciendo en el primer bloque al escenario global, es decir, en vez de personas estamos hablando de naciones que tienen sus propias formas de pensar, aunque cada nación es la mezcla de muchas cosas, ¿no? Pero hay una síntesis en general en los países, y esa síntesis nos muestra un cierto perfil. Hay países que son más liberales en algún concepto, otros son más belicosos en otros son más permeados por la religión, otros tienen una visión un poco más fría y mecanicista de la historia, hay de todo. Ahora, así como las personas y los países, que son grupos de personas, y las naciones en particular, encontraron los caminos de convivencia a través de un sistema de creencias o de otro, pero los encontraron. Ese contrato social que tú mencionabas, de hecho, se dio en casi todas las naciones, para mal o para bien, depende de los gustos de cada uno, del paladar de cada uno. No siempre es el mismo contrato. No siempre es el mismo contrato, exactamente, pero desde el punto, tomando cada nación como individuo, digamos, se necesita un contrato a nivel global para que las naciones puedan manejarse y convivir entre sí. En este momento estamos haciendo esta pregunta porque el mundo está en guerra, porque hay una nación que ha sido hegemónica hasta ahora y claramente se está desafiando esa hegemonía. Y
el humor con que esa nación sale al mundo a relacionarse con los demás es, vivimos en un mundo donde nosotros pretendemos ser fieles a un sistema de valores y nos llevaremos bien con quienes compartan nuestro sistema de valores. Básicamente el mensaje que se está dando, por ejemplo, Antony Blinken, es ese, ¿sí? Uno, viéndolo fríamente, digo, o asépticamente, vamos a decirlo así, parece lógico y tiene una cierta aceptación en un primer momento. Sí, claro, lógico, está bien, si yo voy por delante con un reconocimiento a los derechos humanos, a sistemas democráticos, a sociedades liberales desde el punto de vista de la libertad social, podríamos decirlo así, el comercio, de una serie de valores deberían ser compartidos. Ahora, pasa lo mismo que con las personas. Si nosotros yo como persona utilizo mi sistema de creencia para relacionarme con los demás, voy a terminar relacionándome solo con los que se parecen a mí. Y es muy posible que no pueda dialogar con otros que no piensan como yo. Según lo que contiene ese sistema de creencias, porque yo no tengo ningún problema, al contrario, más bien me divierte, me interesa hablar con los que no comparten mi sistema de creencias. O sea que en mi sistema de creencias existe la tolerancia y la curiosidad por los sistemas diferentes. O sea, no está ahí la cosa. Lo mismo, nada más que abriendo un paréntesis, digamos, Blinken no puede hablar de que nosotros defendemos la democracia y estamos contra el autoritarismo y el primer aliado es Arabia Saudita. Defienden cualquier monarquía absoluta o dictadura si es aliada de otras cosas. ¿Y eso viene por qué? Porque el sistema de creencias americano, hablemos de Estados Unidos, tema de mis temas favoritos, el señor George Washington decía: los países no tienen amigos, tienen intereses. Y eso ha construido la política internacional de los Estados Unidos. Ahora, ahí sí, cuando vos preguntabas hoy en el primer bloque, bueno, la religión es una excusa. Bueno, el decir que defendemos la democracia es una excusa. Y bueno, yo me pongo en el mismo cajón también. Ahora bien, sí corresponden con un modelo de sociedad o con un ideal que no necesariamente es el mismo que el de otros países. Este tema tiene muchos costados por donde agarrarlo, digamos. Primero de todo, ¿por qué existen los países? Existe un planeta, eso sí que existe, porque nos precede de muchos millones de años. Pero los países son una invención de las sucesivas civilizaciones que ocupan el planeta. En particular, la visión moderna de esos países es del siglo XVI, tampoco es de ayer, de mañana. Es con los famosos pactos que terminaron con las guerras interminables en Europa y con el feudalismo. Y en que se dijeron, las fronteras son aquellas cosas que encierran un territorio sobre el cual alguien tiene la soberanía. Y no le preguntamos por qué la tiene, si es el señor feudal, si es un sátrapa, si es un monje visto como sagrado y toda la gente le sigue atrás. Lo que importa es que tenga fronteras y que las pueda defender como fronteras. Y estamos viviendo en esa realidad. Claro, pero Leo, más allá de la artificialidad que eso tiene, que estoy de acuerdo contigo, que se ve, porque obviamente es una invención humana, en realidad de hace poco, o sea, porque en realidad del siglo XVI hace mucho, pero hace poco en la historia humana, digamos, más allá de esa artificialidad, es cierto que hay una funcionalidad también. Es decir, no veo viable que todo el planeta fuera un solo gran país. Es que hay hasta una utilidad de gestión del poder. Cuando estamos hablando en estas escalas de tiempo, sí, tenemos al mismo tiempo que tener la actitud de comprender que hoy es un pedacito de una gran escala de tiempo. Sí. Entonces hoy estamos en el camino a algo que no sabemos qué va a ser. O va a haber más países. ¿Qué es lo que está pasando? Desde la Segunda Guerra Mundial a hoy, más que duplicaron la cantidad de países. Sí, se fragmentó. Porque hubieron las descolonizaciones, y hubieron guerras civiles, y hubieron nuevos países, y bueno, hoy tenemos en las Naciones Unidas 193 estados,
cuando se creó, o al fin de la Segunda Guerra Mundial, eran 56, creo, 55. ¿Sí? Claro. Entonces, y bueno, pero dentro de 4 siglos, el que esté haciendo la obra global... Sí, veremos. Puede ser que se acuerde de nosotros. En un mundo diferente. No hay que, digamos, caer, en mi opinión, en la escala de tiempo nuestra como seres vivos. No, correcto. Yo iba con el concepto de que es cierto que es artificial, pero es cierto que también tiene su sentido de existencia. Permitió hacer la paz en un continente donde hacía más de un siglo, casi 10 siglos peleándose por la existencia de una organización que estaba basada en el feudalismo, es decir, en un tipo fuerte, claro, con una fortaleza alrededor y vasallos, y peleándose con el que cruzara el arroyito de la esquina, que era donde terminaba su reino. Bueno, sí. El tema es que los intereses y los valores en realidad debieran ser unos hijos de los otros. En el fondo, un interés bien entendido es un valor. A mí me interesa la salud, me interesa, y es un valor para mí la salud. Y recíprocamente, es decir, mi viejo acostumbraba a decir, si el pícaro supiera la ventaja de ser honesto, sería honesto por picardía. Vos sabés que yo pienso un poco lo mismo, no lo sabría decir en esas palabras, pero a veces digo yo, bueno, incluso hasta por egoísmo deberíamos tomar algunas acciones, porque en definitiva el premio vale la pena y terminamos beneficiándonos de eso que termina siendo moralmente correcto al final de nuestros actos. Pero esa es la base del contrato social. Claro, pero lo que yo quería tratar de, no voy a llegar a la solución, simplemente que nos tratáramos de poner en situación de imaginar cuáles son los caminos de acercarnos a ese contrato social a nivel global, porque esos discursos como el de Blinken, como tú dices, terminan siendo contradictorios con la realidad. Hay países intermedios y pequeños que realmente están muy confundidos, que se ven acuciados por potencias nuevas porque estamos sumando además todas las potencias intermedias, todo es, como digo yo, esa clase media nueva que surgió de países, llámese Turquía, llámese India, llámese todos esos, que están creyendo en esas áreas de influencia, están rememorando muchas veces imperios viejos que están siendo parte de su historia, pero que los quieren de alguna manera hacer renacer, y están ejerciendo influencia sobre países muy pequeños que están a su alrededor, y esa influencia termina siendo doble, porque arriba de ellos hay una superpotencia que también quiere hacer o una ruta de la seda, o una extensión de su dominio naval, o una instalación de bases aéreas, o lo que fuera. Entonces, esa gran ensalada termina aprisionando, cayendo el peso sobre países pequeños y por supuesto más débiles. En todo ese lío, porque es un gran lío, vamos, eso de desorden mundial que se te ocurrió a ti, me saco el sombrero porque es tal cual. En todo ese lío debería haber un camino más razonable hacia un contrato social. Que yo te preguntaba si tenía que pasar por valores, porque yo con Mohammed bin Salman no me imagino que lleguemos a un acuerdo por valores. No, yo ahí tengo una visión personal, estamos dentro de mi sistema de creencias. Es lo que estoy pidiendo. Mira, y es lo siguiente, espero ser claro y breve, porque es un tema denso, y es lo siguiente: nosotros, seres humanos, yo empecé a decir un poco al principio, no nos movemos racionalmente. No tomamos siempre eso los economistas modernos quieren hacer creer que somos seres racionales, bien informados, que tomamos decisiones que corresponden con nuestros intereses. No es verdad. Muchas veces tomamos decisiones que no sabemos por qué, otras veces por deseos más profundos de lo que nos animamos a decirnos a nosotros mismos, otras veces porque honestamente creemos que es racional, pero en el fondo te está sacando las ganas. Somos un porcentaje grande de nuestra conducta, es reflejo de la historia de nuestra especie, que es fundamentalmente no verbal.
somos emociones, instintos, empujes que no sabemos bien de dónde vienen, y encima de eso alguien tratando de pilotear eso, que casi nunca lo piloteamos, capaz que después de 40 años de psicoanálisis alguno lo haya logrado, pero casi nunca alcanza el tiempo. Entonces, ahí yo meto el tema de la religión. En mi opinión, la religión ha cumplido un rol fundamental en la historia de las civilizaciones, cada cual con su propio Dios. Hoy en día hay más de 4.200 religiones que se practican, vivas, hay muchos dioses, y yo no creo en ninguno, pero si quisiera tengo todas las posibilidades. Tendrías para elegir. Bien. Que fundamentalmente hace ¿qué? Estas religiones. Uno, te dan certeza frente a la incertidumbre. ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Por qué estoy acá? ¿Qué sentido tiene la vida? ¿Para qué? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿No le pasa a otro? ¿A dónde vamos cuando nos morimos? Eso es muy angustiante en cualquier ser humano. Y en realidad empieza muy temprano en la vida. Yo he tenido discusiones con niños de 7 años que se plantean estas preguntas, espontáneamente. No voy a entrar en las anécdotas porque nos vamos al tema, no, pero que realmente se preguntan esas cosas. Hemos inventado Dios porque necesitamos a alguien que nos diga, pará de angustiarte con esto, que hay que salir a arar el campo, o hacer la guerrita, o ganarse la vida, o reproducirse, hay que vivir. La otra cosa es que los jefes y los caudillos, tarde o temprano nos decepcionan, sí, porque son como nosotros, y nosotros necesitamos a alguien que sea más grande que nosotros. ¿Para qué? Para poder ir a morir en nombre de, o para poder ir a trabajar en nombre de, o para el beneficio de. Entonces, la religión te encausa en eso, te dice lo que está prohibido y te dice lo que hay que hacer. Es un principio ordenador. Te dice lo que está bien y lo que está mal. Es un poderosísimo mecanismo que inventaron casi todas las sociedades como un psicoanálisis global, como una terapia para poder contenerse a sí mismo en un bicho complejo como somos, que tiene un cerebro desbordante. Estamos todos desbordados por nuestra imaginación, la vamos frenando, los niños te lo están mostrando todo el tiempo. Entonces, las religiones sirven, algunas sirven para explotar, para robar, para hacer la guerra en nombre del Dios, para hacernos peores. Otras sirven para dejarnos a meditar, a respetar al otro, a tener valores. Entonces eso se vuelve una vida que puede hacer, etcétera, etcétera, etcétera. Además de eso hay mi pariente Harari, el famoso que escribe bestseller. Sí, sí. Él dice que como especie somos capaces de recordar la cara de 2 o 3 docenas de personas, más la cara, los nombres y sus competencias de un grupo. No podés ser el jefe de un ejército de 1000 personas si no existe realmente un sistema de creencia muy fuerte que hace que esos 1000 te obedezcan aunque vos no los conozcas el nombre. Claro. Se llama Dios. Si vos estás manejando la cosa en nombre de alguien que es más fuerte que todos nosotros, que sabe más que todos nosotros y que está en todos lados, entonces podés manejar a la gente. O sea que es un elemento integrador. El problema que tiene la religión, si me permiten, y con todas las excusas que corresponden a todos aquellos que creen y que respeto profundamente, el problema que tiene es que no evoluciona tan rápido como la necesidad de la sociedad. Hoy en día necesitaríamos creencias que van a responder a las preguntas que vos me hacías. Que digan, no importa los países, lo que importa es la gente. Los países en definitiva es un nombre, es un mapa, es la gente, esa sociedad. Que podamos creer lo mismo, que juntos, trabajando juntos, solidariamente, teniendo un poco de paciencia, podemos todos vivir relativamente bien y tener quizás la esperanza de que nuestros hijos vivan mejor.
eso no permea fácilmente porque los sistemas de creencias siguen diciendo versos que tienen 2000, 3000 años. Los musulmanes es de los más nuevos. En 14 siglos. En realidad sí. 14 siglos. Sí. Bueno, y las nuevas son estos teleevangelistas que lo que te tiran son con 4 recetas, que igual funcionan para mucha gente, pero bueno. Está bien. Ahora, esos sistemas de creencia está bien, entiendo el valor que les das, pero funcionan por carriles separados, no implican una receta para los relacionamientos entre los pueblos que existen hoy. Bueno, según la creencia. O quizás sí. Sí. Entonces sería para ti una buena noticia que unas creencias predominen sobre otras. Sí, yo creo que, mira. ¿Estás al borde de sugerir guerras religiosas? No. No, estoy al borde de ir en terrenos que son borrosos. Perdona que sea provocativo, pero es la idea también a veces. Voy a ir, porque no, además lo he dicho ya en otros lados. Martin Heidegger fue un tipo odioso. Sí. Fue el rector de la universidad alemana bajo el nazismo. Oscuro, gris y pesimista. Sí, confuso, es difícil. Sí, estoy siendo elegante. Sí. Pero si lograba salir a bailar con Hannah Arendt, que no estaba mal y era una piba inteligente. Tiene sus méritos el tipo, pero entre otras cosas, considerado uno de los más grandes filósofos del siglo XX. Él, en un momento, en una de esas últimas cosas que dijo, dice: si no inventamos un nuevo Dios, no terminamos el siglo XXI. Y cuando yo leí eso, hace ya 30 años, me puse a tratar de responder esa pregunta que un tipo tan inteligente estaba diciendo: invente un nuevo Dios porque los que tenemos no nos sirven para superar el siglo XXI. Bueno, con esta nueva revelación de un Leo Harari muy religioso, profundamente creyente, no pensé encontrarme con eso a esta altura, hace tiempo que no conocemos, pero bueno, me ha sorprendido, pero yo sigo con la mente muy abierta cada vez que lo tengo a él cerca, porque siempre tengo que estar en guardia desde el punto de vista intelectual. Volvemos, amigos, en 2 minutos, ya volvemos aquí al 1170M de vuestro dial. Corriendo, 1170M de vuestro dial, vieron que hablo muy rápido, viendo por qué los humanos se comportan como se está comportando, como decía mi amigo Felipe Reyes, cuando dice empuje, tiran, y cuando dice tira, empujan. El ser humano tiene esas cosas. Y Leo, estabas dándonos la religión como una especie de receta o buena herramienta para el entendimiento del planeta. ¿Escuché mal? No, escuchaste bien. Lo que no es necesario escuchar el final porque si no nos cierra. Partíamos de la base de que somos más que racionales. Somos seres complejos con una enorme cantidad de cosas que condicionan nuestra conducta, que no son simplemente racionales, y a nivel de las sociedades eso es aún más verdad, y cuando más grande la sociedad es más verdad. De manera que mantenerlas organizadas y en una buena dirección es difícil. La mayor parte de las que están bien organizadas están organizadas en beneficio de un pequeño grupo, de una clase que los explota o que los somete o que se aprovecha de ellos, y después los versos para que se conformen. Y con esto hemos venido hasta acá. Lo que tanto Martin Heidegger como Andrés Malraux decía también: el siglo XXI sin un nuevo Dios, no me acuerdo cómo decía, no será. Claro. No lo veremos al final. ¿Seremos religiosos o no seremos? Ahora una frase de ese estilo. Ahora vamos a eso. La necesidad es la necesidad de tener confianza en algo que no comprendemos del todo para no estar angustiados con lo que no comprendemos. Todos lo necesitamos de alguna manera, y aunque no más sea entrar con el pie derecho o tocar madera, estamos rodeados de pequeños actos, gestos o creencias que nos dan una esperanza que las cosas van a ir bien. Ahora, eso llévalo a la escala de lo que es necesario porque una sociedad sea performante y no vaya en contra. Hoy en día somos aprendices de brujo. Tenemos sociedades
Tenemos tecnologías que no sabemos si nos van a dominar un día o no. Estamos en momentos en donde todo el sistema económico hace que unos pocos tengan cada vez más, que ya no saben qué hacer con la plata, y otros estén ahí boyando como pueden. Hay países que están haciendo la guerra de manera absurda. Estás por un lado tratando de montar un sistema médico universal para que todo el mundo tenga trato y estás mandando a tus jóvenes con la mejor salud al frente de batalla. Es loco. Entonces, necesitamos comprender que hay algo superior. En mi opinión, y ahí voy a decir para que no haya confusión ninguna, públicamente, el único Dios posible es el ser humano unido atrás de una idea solidaria que implique a toda la sociedad. Las tres características de Dios, según la teología cristiana, son todopoderoso, omnisciente, o sea que todo lo sabe, y omnipresente, que está en todos lados. Ya somos todopoderosos en la capacidad de construirnos, de destruirnos. Tenemos bombas atómicas como para romper 50 planetas. Somos omniscientes en el sentido que hoy en día, cuando éramos chiquitos no existía internet, ni Google, ni qué sé yo, y ahora, hoy en día tenemos prácticamente el conocimiento de la humanidad en la punta de nuestros dedos. Y estamos en todas partes en el planeta, de eso no cabe duda, y ya buscando conquistar fuera del planeta, de manera que ya tenemos algunas de las características de Dios. Lo que nos falta es la capacidad de calmar a la gente para que se den cuenta de que cada uno de nosotros somos un pedacito de ese Dios. No es un Dios que está más allá, está más acá, está adentro de nosotros, y lo será en el momento que nos asumamos. Yo creo en Dios como nosotros todos juntos. Eso es Dios. Todos juntos somos todopoderosos. No está ahora. ¿Será posible? ¿No será posible? No sé. Pero a la pregunta que a mí me interpeló hace 30 años, de que el siglo XXI corre riesgo si no inventamos un Dios, yo me inventé ese y estoy contento con ese. ¿Y qué es lo que hago? Trato de que lo que me rodea, y a quienes, donde puedo, me implico en la vida de los otros, porque la vida del otro es un pedacito de ese Dios, que es un Dios que lo estamos construyendo, que no está ahí más allá, ni que es mágico, ni que ningún pelotudo me puede venir a decir que habla en nombre de él. No, cada uno de nosotros lo escucha adentro. Si somos un pedacito, eso es la humanidad. Aquel superhombre de Nietzsche tenía sentido. Sí, por supuesto. En esa onda nos podíamos entender, decir que tenía sus problemas. Sí, y bueno, una hermana también, igual que Liley, una hermana jodida. Tenía una hermana así. Bueno, chicos, muchísimas gracias por estar con nosotros, muchísimas gracias por compartir este momento que nos pareció muy valioso, este tipo de reflexiones, y a veces, como digo yo, bajar un poco el cambio para pensar el mundo y ver lo que está pasando, porque está yendo muy rápido, además están yendo muy rápido las malas ideas, que eso es lo que nos preocupa. Los dejamos, como siempre, con la mejor música del mundo, con Eduardo Rivero, empezando estas 2 horas que hacen que no nos envejezcamos. ¿Sabías eso, Leo? No vamos a envejecer por 2 horas. Gracias, Eduardo, y Se hace tarde. Nosotros, como cada martes y cada jueves a las 15 horas, nos volveremos a encontrar aquí en el 1170M de vuestro dial, en la tarde de Radio Mundo, en la hora global. Amén. La hora global, martes y jueves a las 15 horas. Repite a las 21 horas.